Ya estamos en Debatitlán. Nacho Marván. Buenos días, Broso. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Beatriz Pajés. Queridísimo ¿Cómo estás, Broso. querida? Un Hola, abrazo. Beatriz, igual. Juan José Rodríguez Franz. Broso, ¿Cómo querido. estás? Bien. Aquí. Rafael Cardona, querido amigo. Mucho gusto, mucho gusto. Buenos días. Hacíamos un Buenos recuento días. de todas las cosas que ya no le pueden pasar a Rafael Cardona, de todas las aventuras que ha vivido, de todos los lugares a los que ha viajado, en donde ha viajado, ya por una cuestión matemática, incluso llegamos hasta el cálculo mismo, más allá de las bases del cálculo, y ya todas esas cuestiones que le pasan a mucha gente todavía, a ti ya no te van a pasar. Bueno, eso es lo que estaba yo pensando ayer con el sangoloteo del helicóptero. Sí. Yo dije, no, Lo agarró un ya sangoloteo en el ya helicóptero. no va a pasar nada. A ti no. No, a ti ya no. Bueno, pues por lo pronto sobreviví al vuelo tan accidentado y aquí estamos. Benditos aquellos que viajaron a tu lado, porque nada más viajaron con tu suerte. Sí, imagínate. Querido. Pero bueno, no fue para tanto. El gato Cardona. Exactamente. No, ya. En el mejor de los sentidos, por las 7 vidas. dice. Sí, no. 7 vidas. Lo que pasa es que, mira, el problema de... ¿Quién puede hablar mal de Cardona? El problema es de que... Ah, por cierto, te mandaron saludos de allá donde estaba yo. Sí. Me dijeron que aprecian mucho tu participación en este programa. Lo otro no es tan visible, pero lo que haces aquí sí es visible y entonces sí te felicitan por eso. Felicidades por lo que se ve. Pues. Sí, lo otro, quién sabe, ¿no? Son puros rumores, ¿no? Oye, tenemos bien. tantas cosas, ¿eh? Bueno, tenemos hartas cosas, mira, estaba yo revisando un discurso de estos días y me acordé del título de una obra prodigiosa de Octavio Paz que se llama, aunque habla de otra cosa absolutamente, que se llama Las trampas de la fe. Ya. La biografía de Sor Juana. Y la biografía de Sor Juana y la revisión crítica de su obra y la reconstrucción del siglo de Sor Juana y el México novohispano y el tiempo que le tocó vivir a la Jerónima, ¿verdad? Y yo digo que la fe a veces pone trampas. ¿Sí? Y este discurso relacionado con lo que ahora decías de que, pues, Del huracán. la salvación, yo creo que fue una intervención del presidente que estuvo, según yo, un poco mal fraseada, ¿no? Sí. Yo entendí... Eres amable. Yo entendí el fondo. Esté mal construida, por ejemplo, ¿no? Pero eres amable. Yo entendí el fondo como que esto de que la solidaridad y la responsabilidad de haber aceptado y comprendido los mensajes del gobierno que había colmado los medios de una manera verdaderamente abrumadora. Yo realmente no sé si Beatriz, que es experta en manejo de medios, lo haya visto alguna vez, pero yo no he visto nunca una saturación del mensaje en todos los canales, en todos los horarios, antes de que ocurriera nada y después de que ocurrió muy poco, una abrumadora presencia de una sola línea informativa. Era una especie casi como de el totalitarismo informativo en todos los medios, sobre todo todos los medios electrónicos. ¿Tú dices antes del fenómeno? Antes, como el parto de María, antes, durante y después. Pero El fenómeno entraba a las 7 y empezamos aquí a las 6 de la mañana. No, todos en la del misma día línea. anterior. Del día anterior. No, anterior. es más, incluso más. Incluso más. Pero Por ahí desde el miércoles en la tarde, ¿a ti te pareció un exceso? no me pareció un exceso. O sea, que desde antes se estuviera hablando del tema. Me pareció una labor perfectamente coordinada, necesariamente abrumadora, convenientemente prevista y satisfactoriamente resuelta. Dio resultado. Y qué bueno. Sí. No, si yo no digo que qué malo. Sí. Ante ese fenómeno Sales con la cosa de la fe. que no tiene nada que ver con la fe, entonces yo digo, aquí hay un desfase en el discurso, porque, o sea, yo no le atribuyo poderes taumatúrgicos
a los fenómenos meteorológicos y su posible contención a través de cadenas de oración. Eso no lo entiendo. Yo no lo entiendo porque no lo entiendo, porque no participo de esa forma de la fe. Entiendo la fe social, por así llamarlo. La fe de decir, si nos ponemos todos de acuerdo, los resultados serán mejores que si no. ¿Verdad? Una acción colectiva que fue muy exitosa, afortunadamente. Fue mayor la previsión que la contingencia. Afortunadamente. Sí, Afortunadamente. qué bueno. Lo cual habla pero bien. además, mira, yo creo que en la balanza, finalmente, yo creo que lo importante fue precisamente la efectividad de la prevención. Donde claro. si no se hubiera llevado a cabo en este momento, bueno, el tema no sería el asunto de la fe o no de la fe, sino el problema sería la cantidad de vidas humanas que se hubieran perdido como causa de no haber tomado las medidas preventivas y de haber aventado todo ese operativo. Nadie dice que no. Entonces, lo que yo creo aquí vale la en la pena balanza comentar. lo importante Yo es la no lo- parte de haberse Yo no lo salvado califico, vidas. Beatriz. En la balanza. No lo califico, En la nada más balanza lo también expongo. eres muy generosa. Sí. Porque antes todo el mundo, y con razón, todo el mundo se quejaba por varios lados que no había la difusión necesaria para cualquiera Sí, de o los que se había fenómenos ocultado- naturales. que se había ¿no? ocultado información. que Exacto. no sé qué. O que no se había dado a conocer a tiempo. En esta ocasión no. En esta ocasión fue... Todos los medios. Bueno, Como debe ser. bueno, desde que se vio en el Claro, satélite, pero por dijeron, supuesto, mira, esto podría crecer y esto podría irse para desde ese momento. Dices, qué bueno. La cobertura de todo eso fue estupendo. Pero, a ver, el punto en la mesa es... La El fe. tema de la No, fe. que echa a perder hasta lo que sale bien. Por eso le digo generosa. Ese es el punto. Pero Por eso bueno, le digo sí, generosa, Beatriz, porque hasta, Sí, o sea, ese es el punto. hasta los críticos, vamos a decir, casi constantes del presidente Henry Monster, habían escrito ya para el lunes Que qué bien había salido todo. que qué bien había salido Y que todo. afortunadamente Eran no. cosas que no se podían negar. Yo digo que la hubo balanza. preparación, Claro. que la experiencia sirvió para llevarte a toda la gente de la costa, para llevarte a los turistas lejos. Hubo tiempo para hacerlo. Además, entró bondadoso. La Sierra Madre lo puso en su lugar, el otro aceptó, y no obstante que ya andaba mermado, hizo llover en Houston. Pero ya iba Pero mermado. imagínate la fuerza que traía. Imagínate, ya mermado. Ninguno había cruzado la Por sierra. eso, Exacto. pero ¿qué es más importante, Broso? Finalmente, ¿qué es más importante? Lo importante es que se salvaron vidas. Que no hubo muertos. Lo demás es secundario, en mi opinión. Es decir, el tema de un discurso, de una ocurrencia o a lo mejor de un mal fraseo, yo creo que lo importante es que se salvaron vidas, Lo importante es eso. ¿no? Lo otro también debería ser importante, por lo menos para él. Sí, bueno. Por lo menos pero- para él, porque si pero de, te toda una, resbalas de la balanza, de una ¿no? cadena de desatinos Claro. llegas una donde de pronto te dicen ni hablar, mano, ni hablar, le hicieron bien, ni hablar. Y en ese momento Y él sale con una bateada de sale babas. con pues, es la fe de los mexicanos, ¿no? Por eso decía, Ahora- no es lo mismo ser guadalupano que Y guadalupero. qué ¿no? bueno, como tú dices, que se utilizó el avance tecnológico, meteorológico, Sí, precisamente, sí. para prever este tipo de situaciones, absolutamente. Pero, Dijéramos, es decir, gracias a Dios por tanta pero tecnología. insisto, finalmente, lo y lo importante es la parte humana. Ya la parte política en pero este momento también me parece quisiera- secundaria. Sí. Pero Pero es esa una es mesa política. Si me permiten ustedes. Siento decirte que es una mesa política. Pero analizando No es- también. oye, pero ¿y hay seres humanos aquí o Pero no? analizando el algunos, comportamiento- algunos. Qué bueno, Que las qué bueno, analizamos qué en bueno, cuanto a su hombre, qué conducta bueno. política. A ver, analizando el comportamiento de los medios, ¿a cuántos exagerados merolicos escuchaste decir el huracán más grande en la historia de la humanidad? Como si la humanidad Y ahí se disparan llevara su agenda. Ahí también se disparan. No, íbamos a tener el diluvio sin arca y sin Noé. Así. Y el error fue de los medios que cada uno le daba cuerda a su reloj para ir un minuto más adelante que el otro. Hubo momentos verdaderamente grotescos en la exageración de las definiciones de los medios. Sí. Porque, cómo les gusta correr Oye, pero no pendiente estás hablando de para algo abajo. nuevo. Estoy En el hablando de lo que comportamiento estoy de los hablando. medios. Estoy hablando de lo que estoy hablando, No estás nada más. hablando de ¿Pero cómo ven qué? el ¿Hablas tú de la comportamiento de los medios. exageración? ¿De qué hablas? Exageración, Empezaron- de que Tienes había razón, Rafael. que había que hacer, era una especie de concurso
A ver, ¿quién decía lo más tremendo? describía más grande el huracán? Pero mira, mira. Pero no fueron medios, Lo cual es es decir, grotesco. había informes no nacionales, había informes, te estaba informando Estados Unidos, te estaba previendo también de la amenaza de un fenómeno de esta naturaleza. Ahora, finalmente, es decir, yo no soy especialista ni en medios, Rafa, ni en ninguna otra cosa. medios sí. Pero te voy a decir una cosa, es decir, finalmente es impredecible el comportamiento de un fenómeno natural, Sí, ¿correcto? Sí. Y yo creo que... Si hay una competencia para darle nombre o un nombre más, más lucidor o más extravagante a una bestia, porque podemos Ahora. coincidir todos en que era una bestia. Tú veías las imágenes de satélite y decías, ¡ay, cabrón! claro. Y lo comparabas con Katrina, por ejemplo. Si es Katrina, pues era una niña de pecho, cabrón, frente al animal, a la bestia esta, que, en el contraste que dice Rafael, sí es cierto, el sábado, ¿ustedes lo vieron? Parece que no había pasado nada. De todo el alboroto del viernes, el sábado hasta decías, a lo mejor ya estamos muertos y no nos hemos dado cuenta y estamos con la inercia de la mente en el sábado. A ver, Ahora, Oso, si me permites. Sí, si magnificas con el objetivo claro de la prevención, hombre, magnifica todo lo que quieras. En aras de eso. En aras de preservar vidas, Mira, pues, Broso, por supuesto. empezamos hablando de las cualidades de Rafael Cardona, el programa. Hablaste de su capacidad, inclusive para ser psiquiatra, para ser psicólogo. Yo estoy convencido. Nunca dije eso, dije que estábamos hablando. Antes de eso, pero sí de sus grandes cualidades. Yo estoy convencido Sí, de yo paciente. de la gran cultura y de la gran inteligencia de Rafael Cardona y también de su gran capacidad para simular. Ya. Sí, Rafael se te presenta como un hombre frío, calculador, ajeno al idealismo, no tiene nada que ver con lo romántico, pero tiene un gran corazón. Rafael Menos mal. se pone ese escudo, ¿Ves? pero es un gran amigo. A mí me ha obsequiado 2 libros, un libro de Juan Ramón Jiménez sobre poesía, otro de Edmundo Gorman sobre el trauma de la historia, que lo leí de nuevo y lo disfruté, y me recomendó un libro que ya estoy por concluir, que es verdaderamente fascinante. Vasily Grossman, un judío, escribe Vida y Destino. Y hay un diálogo entre un agente de la SS, de la Gestapo, y un comunista. Pero le dice el de la Gestapo al comunista, te estás viendo en un espejo, somos iguales. El Estado soviético y el Estado fascista es lo mismo. El libro realmente es espeluznante porque te refleja y te relata lo que se puede hacer del Estado, el mal que se puede hacer del Estado. O sea, hay escenas verdaderamente, los campos de concentración, la forma en que sacrifican a gente. Hay una carta que Rafael me puso la atención de una madre despidiéndose de su hijo. Extraordinario el libro. Verdaderamente vino a llenar una laguna oceánica que yo tenía en mi cultura y le agradezco a este noble y gentil hombre que me lo haya recomendado. Y a eso voy, a eso voy. Ahora viene el descontón. ¿Qué viene después del romancero? No, El descontón. lo que se puede hacer desde el Estado. La frase que dijo Peña Nieto, cerramos filas generando una gran energía positiva. Esa fue la frase que después dijo de la fe. Sí. Después dijo, el país se debe unir como ante Patricia. A mí la convocatoria me agrada. Yo quisiera más que ver si fue un error o algo, yo quisiera tomarle la palabra para ver si puede salir algo bueno del Estado mexicano. Porque, repito, el Estado se creó como un instrumento para buscar el bien común, pero se distorsionan sus funciones. Nada más déjame decir aquí un paréntesis, porque eso mismo que estás diciendo a propósito de lo que dijo Henry Monster, lo habíamos platicado por un dicho del secretario de Gobernación, cuando dice, somos lo mismo. Bueno. Ustedes y nosotros somos lo mismo. pero Decíamos, hombre, sería muy bueno comprobar que efectivamente somos lo mismo. Yo creo que hay y que una somos oportunidad. un equipo, ¿verdad? Yo creo que hay una oportunidad porque esta energía positiva, y cuando dice unirnos como en contra de Patricia, Patricia era un ciclón, pero hay varios ciclones en México. ¿Por qué no nos unimos a la voz del presidente y de su ejemplo
para atacar el ciclón de la corrupción. Porque a mí no me gustan las convocatorias de unidad. Unidad en torno a qué. ¿Por qué no, por ejemplo, Peña Nieto dice, si la corrupción es el problema número 1, aquí voy, pueblo de México, Por eso, con energía. por eso propusimos desde este programa que se creara la Secretaría de la Fe y Esperanza Pública para ver si en esta unidad podríamos ir contra la corrupción, contra la impunidad. Y entonces el contra la discurso opacidad. de Peña y esa energía que aterrice con ejemplos. Que, por ejemplo, Peña Nieto nos diga, como voy contra la corrupción, aquí está la renuncia de mis secretarios de Estado que han fallado y que hay evidencias de corrupción, y aquí está el proceso penal contra un gobernador que en este momento varios gobernadores. Exacto. Y van ustedes a ver las designaciones que voy a hacer, y entonces esta energía no se pierde. Desde luego. Ahí es en donde está. Yo no veo el aspecto político. Yo no, desde luego que no hubo muertos porque el ciclón bajó, y desde luego que, como dice mi extraordinario amigo y gran sentimentalista Rafael Cardona, de toda esta acción que se puede emprender desde el Estado. Y entonces el Estado que recupere, porque también veo un esfuerzo extraordinario de querer recuperar una imagen perdida. Y eso me pareció que también caracterizó a este gran alaraca. Despliegue, como dijeron, aquí hay una posibilidad. Inclusive el diálogo... Esos esfuerzos te pueden llevar, incluso en un mal momento o en un momento de desesperación, te pueden llevar a excesos que nadie desea. Bueno, como la frase que pronunció el secretario de Gobernación decir, ¿ya basta? Ya basta de estar señalando al gobierno federal cuando no tenemos nada que ver. Ahí sí dice Cardona que por primera vez hay una frase sensata. Pero mira, ese diálogo de Peña Nieto con Preciado, bueno, ahí se ve. Dice, ¿tú a qué vienes? ¿Vienes a hacer campaña o a ayudar? O para ayudar, porque yo sí estoy reconstruyendo, yo no ando en campaña. No. Oye, yo no me ocupo de esas cosas. Pero eso fue muy acertado del presidente. Pero Juan José... Y muy desacertada la presencia de Preciado ahí. ¿Y por qué? Porque es un oportunista. Y Peña no es oportunista. Y Peña no es ¿Y por qué el presidente mejor no fue a Jalisco? Esa era obligación del presidente estar ahí. Pero hubiera ido a ¿Y el senador por qué no? ¿Y el senador por qué no? ¿El senador por qué no tiene esa obligación? Porque el senador había ido a amenazar a los magistrados del tribunal. Eso ya era después de la campaña. No. Y lo había hecho personalmente para que anulara la elección. Ahí estaban los dos y yo siento una agresión. Una agresión de Peña. Una obligación. Yo siento una agresión de Peña. Espérate, ahí vamos al expertise. Porque todo el mundo aquí sabe de campañas. O sea, todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Pero a ver. Todo el mundo. Entonces, fíjate qué curioso. Le acaban de desconchinflar la elección en Colima. Sí. Acaban de desconchinflarla. Entonces, si viene este asunto, que afortunadamente pasamos todo el país con vida con el huracán Patricia, Pero ¿qué diferencia hay entre escoger Colima y Jalisco para ir a ayudar a reconstruir, para ir a ayudar hombro con la gente en la unidad, hermano, aleluya, por los caminos de Maús? ¿No? Ahí el que se ve lento es tu compañero Preciado. Cuando el presidente Henry Monster le dice, bueno, ¿viene usted a ayudar o está en campaña? Pues claro. Le debió haber dicho, vengo a lo mismo que usted. Vengo a lo mismo que usted, señor presidente. Sí, señor. Entonces viene a ayudar. Qué bueno. La foto. Estamos en la misma trinchera. Claro. Pero mira, Vengo a ver qué se ofrece y punto. Es que hay un espectáculo oprobioso de la clase política. Se están desviando. Ya está. Yo no quiero que interprete que yo interrumpo. Lo mismo que... Podemos volver al carril. Es decir, lo que estamos censurando es el uso político en determinadas situaciones. Sí, como la fe y también. Hoy, por ejemplo, a propósito de la agenda, que ahorita nos dirás cuál es, Rafa, es que se está politizando temas de esta semana tan importantes como, por ejemplo, apagón analógico y el tema de la gasolina. Pero más allá... ¿Por qué no hablamos de la medalla Belisario Domínguez? Espérate. A ver, ¿cómo aprendemos? Déjame cerrar este tema. Más allá del ciérralo. Más allá del uso político, lo que sabe en el fondo es el poder de convocatoria de Peña Nieto, sí o no. Es muy fácil, digamos, tener poder de convocatoria frente a un huracán en el que sí todos estamos del mismo lado. Claro.
Pero convoca a alguien en contra de la corrupción cuando el primer corrupto del país es Enrique Peña Nieto, pues no tienes ninguna autoridad ni poder de convocatoria. Es lo que estabas diciendo. Por eso, decir, bueno, así- sí, aprovechar la unidad. Ese sí, es el tema de fondo. En cuanto estemos unidos alrededor de lo mismo. Ahí sí no estamos del mismo lado. Ahí no estamos del mismo lado. Señor Peña, por en eso, el tema de es que esas corrupción no estamos del convocatorias de mismo la lado. unidad, esa disciplina que me recuerda de todos los partidos, porque aquí es de todos los partidos, disciplínate. Sí, pero disciplínate ¿a qué? Yo me disciplino a un principio, yo me disciplino a una norma estatutaria. Bueno, fíjate lo que es la mala puntería. En el momento que, en vez de acudir al esfuerzo y a la unidad de todos y haber podido prever lo que estaba destinado a ser una desgracia, te vas por la fe, ¿no? Por la fe de los mexicanos, muy respetable, desde luego, pero es una salida bastante, vamos a llamarle, populera. Y justamente en esa semana, ¿qué es lo que hace el Papa Francisco? Le da el perdón a los legionarios. Perdón, pero ahí también ese tema... Fíjate, qué mala suerte, qué mala suerte. Es que Pero tú mira, te desvías demasiado, porque ese es otro mala tema suerte. que me decía Una fe muy demeritada ya. Yo sé que Una Maciel te última- duele, pero tenía que decirlo. Una última cosa ya con esto de lo del Vino huracán como y JJ Preciado y ahora. A Colima. ver, Rafa, entremos a un ahora tema. vino de La última JJ. cosa de esto. Mira, la última cosa es esta. Parece mentira que no se aprecie cuál es la intención de Preciado de aparecerse en una reunión donde está el Y presidente. además, Obvio. ¿Sabes cuál es? Pero además No, se vale, su intención hombre, es también no hagamos asumirse obvio, no nos como demos aquí. gobernador, como candidato triunfante y demos futuro aquí. gobernador. Lo malo de los Se mexicanos... vistió de gobernador. Claro. Y Lo entonces el malo de otro le los dijo, oye, mexicanos es... ¿A qué fue el presidente Henry Monster a Colima? Cuando les habían echado la elección abajo. ¿A qué va? Pues también a machinar a los suyos a Colima, porque viene la elección otra nada vez, más ¿no? que el presidente Broso. es el presidente y Preciado no es nada. Broso, yo no sé dónde le... Porque no ganó, Preciado es porque no senador, ganó. Pero mira, supuestamente los dos van a ayudar. Sí, no, pero aparte, Broso. aparte. ¿Cuál es en este momento, cuál es la condición del señor Preciado? Como senador no está en funciones y como gobernador no ha ganado la elección porque Como la elección no senador la está ganó. en funciones, Porque ya la elección regresó a no la sirvió. Cámara. ¿No sirvió? Mira, yo no estoy en defensa del presidente. Olvídate del diálogo, Que le tiene- niegues a un Pero- político que porque quiere ayudar y también A proyectarse, ver. se presente para resolver un conflicto. Señores, estamos negando el contenido de la política. Oye, no se lo negó. No. Nadie Sí. se lo está negando. Es que en México, yo no sé dónde leí esa frase, pero en México tal parece que el hacer acusaciones es declararte impoluto. Es declararte, porque eso es lo que hay detrás Pues de es lo a de lo que Peña. se ha Creo que- dedicado creo que Preciado. Rafael- Y lo que se ha dedicado Peña, por Dios. Pero nadie- Rafael tiene toda la razón. Olvídate del diálogo que cuántos dimos. Sí, el diálogo no importa. Y La además, foto es el señor Preciado con el presidente. claro, ya soy el gobernador. Es más, punto. es estatus es ya. más para ir a un corte. Si nos ponemos ya en esa situación y nos ponemos a deliberar quién de los dos tiene más capacidad de expresión, acabaríamos el corte muy tristemente. Regresamos a Debatitlán. ¡Órale! Que le haga la psiquiatría. No, pues ahora soy. Ya estamos aquí de vuelta, mis chamacos. Y bueno, no es que hayamos quedado en algo, más bien, no hemos quedado en nada, pero ¿por dónde podemos empezar? Quedamos en un tema que propuso la señora Beatriz. Ajá. No, pero La señora Beatriz. No, es que lo dijiste muy bonito. lo dijiste muy ¿dónde bonito. está lo cómico? Adelante, No, adelante. muy bonito, muy Continúa, continúa. Eres fino, eres fino. Sí, claro. Doña Beatriz Pajas. ¿Cómo que me O cuen- Beatriz a secas, ¿no? Como ¿Qué? tú quieras, mi querido Rafael. Beatriz a Adelante, secas, no, mejor adelante, Beatriz adelante, Pajes. Adelante. ¿Qué propuso Beatriz? No, bueno, estaba ella revisando el estado de las cosas en Guerrero y el inicio de este nuevo gobierno y habíamos hecho una especie de paralelo sobre las terribles condiciones de la violencia crónica. Decía Marván, es que en Guerrero no ha pasado nada. Pues eso es lo grave. No, que no ha que sigue pasado igual. nada en un siglo. Yo no dije O que en no ha sé pasado. cuánto. Sigue igual. Sigue Bueno, igual. Entonces, Tirando. recordábamos. Ya tú y yo no creo que lo vaya a cambiar. ¿Cómo comienza el gobierno del único gobernador que terminó en relación con sus antecesores, que fue el viejo Rubén Figueroa? ¿Cómo comienza su gobierno? Tomando posesión en ausencia. El Congreso heredero del Congreso de Chilpancingo,
se reúne y le toma protesta a un gobernador que no está presente. Porque sabe usted, es que el gobernador no pudo venir porque está secuestrado. Esas cosas solamente pueden pasar en el surrealismo, ya no digamos el surrealismo mexicano, el surrealismo guerrerense, que es peor. Pero si nos venimos unos cuantos 40 años o algo así para acá, nos damos cuenta de cuál es la última cena del señor antes de que el señor Astudillo llegue a tomar la protesta al Congreso del Chilpancingo. ¿En la balacera? Era una comida. Era la última cena. La última cena. La última cena. Yo estaba ese día en Acapulco cenando a 2 cuadras de allí. Iba a ir ahí, pero después decidimos ir a otro lado. Bueno, entonces, ¿cómo empieza? Con una balacera de la cual él no es aparentemente el objeto. No era el objetivo. De la venganza, pero sus guardaespaldas tienen que intervenir. Haya sido para él o haya sido para un haya que sido iba como caminando. haya En donde él estaba, Entonces, justo. O sea, no necesariamente contra él, pero donde él estaba. ¿Cómo comienza el gobierno de Astudillo? Comienza con un laxante. Porque del susto algo le ha de haber pasado. Desde luego. ¿No? Imagínate. Pañalito 2 días. Todavía no llego. Y ya A 2 cuadras le sucedió. ¿Cómo no le va a suceder? No, hombre, pero imagínate. Entonces, si así empiezan las cosas, ¿cómo pueden evolucionar? No así empiezan, así están las cosas. Por eso, pero empiezan para él, a él así le empieza el gobierno. El gobierno le empieza con una balacera. Pero acuérdense cómo termina el que finalmente se fue. Ortega. Sí, Ortega se quería ir desde antes. Digo, no se puede adelantar la toma de posesión. Porque a mí ya me anda. Porque a mí ya me anda por irme. Dice, no, hay fechas, hay fechas. Yo estuve presente en la toma de protesta, cuando se tomó protesta a Astudillo. ¿Tú estuviste? Yo estuve presente. Estuve presente en lo que se llamó el mensaje ciudadano, porque primero estuvo en el Congreso. En el mensaje ciudadano que se llevó a cabo en un gran salón de este foro imperial que se le llama ahora, que es un centro de convenciones, ahí hubo aproximadamente 3,000 personas. Efectivamente llegó el exgobernador, el mala hora, porque cada vez que se mencionaba su nombre, esas 3,000 personas no paraban de abuchear, ¿no? Pero efectivamente, tú decías hace un momento algo muy interesante, es decir, Guerrero es un microcosmos de lo que está sucediendo a nivel nacional en materia de seguridad. Rafa dice, efectivamente, bueno, es un gobierno que de alguna manera empieza con una balacera y también empieza con el arropamiento al nuevo gobernador por parte del Gabinete de Seguridad. ¿Esto qué significa? Significa que Héctor Astudillo no puede ni debe de ser un gobernador más, porque en este momento la seguridad nacional del país, la gobernabilidad político-social pasa necesariamente por el destino de Guerrero, por lo que pueda ocurrir en Guerrero. Ahora, pues ya nos en llegó. Guerrero la pobreza es la semilla de lo que la pobreza es lo que hace germinar la amapola. Yo me pregunto esto. Astudillo habló muy de pasada de que Guerrero no puede continuar siendo un productor de opio y de amapola. Ahora, hoy lo importante es saber si este relanzamiento del plan de seguridad, qué es lo que va a contemplar, en qué va a consistir. Porque yo me pregunto, ¿cómo se va a sustituir un multimillonario negocio de siembra de amapola por una actividad económica que pueda ser suficientemente atractivo para todos esos campesinos, para todos esos guerrerenses que de una u otra manera se ocupan de eso. Nada más menciono una cosa. Mira, CNN acaba de presentó hace tiempo un reportaje sobre un pequeño municipio, uno de los municipios más pobres de Guerrero, que se llama Pandolama o Pandoloma, una población que pertenece a un municipio llamado San Miguel Totolapan, con apenas 1,000 habitantes. Sus calles son polvorientas, ahí no hay nada. Sin embargo, es considerado uno de los lugares que producen, junto con otras poblaciones aledañas, el 60% de la amapola y de la goma de opio que ahí se produce. Un negocio impresionante, con una absoluta exportación, como decíamos, Estados Unidos. Entonces, el gran tema es cómo este gobierno, el de Astudillo, junto con gobierno federal, van a desmantelar
el origen y el centro del gran problema. Muy de fácil. Y que nos Ese es el preguntemos tema. Ese es a el fuerza, tema. que nos preguntemos a fuerza, ¿desde cuándo no lo sabe? Pero el gobierno ya le respondió a Pero Beatriz. por supuesto. Ya te respondieron, Beatriz. Con Arturo Escobar coordinando el programa para la delincuencia en Guerrero. O sea, imagínate. Broso. Es más, No, fíjate. lo viste, Sí, maestro, yo o sea, lo vi. Lo viste. Lo vi. O sea, ese lugar. Sí, lo ves y no lo crees. Tu interrogante es absolutamente válido. La claro, respuesta sí, es porque- Arturo Escobar a coordinar el programa. Imagínense ustedes que antes de las elecciones y las campañas tomando en el pelo, Guerrero, hombre. los precandidatos, que finalmente acabaron siendo candidatos por sus partidos, salvo el PRI, que estaba en veremos porque Manlio quería meter a su gente, finalmente no pudo. Pero la cuestión es que los precandidatos llegaron a decir lo que se dijo en las elecciones antepasadas en Michoacán. No podemos ir separados. Que estuvieron a punto Que de no incluso, haya ¿se acuerdan? elección. Estuvieron a punto de que hubiera Que haya un bloque. un candidato único. No, vayamos como candidato de unidad. No vayamos a la competencia. Lo dijeron en Guerrero para estas elecciones, como lo dijeron en su momento en Michoacán. Sí, lo dijo Felipe Calderón para Michoacán. Él fue el promotor de esa Lo idea. dijeron los tres partidos locales. Los tres partidos. En Oaxaca hay un poco se inquietud. Pero espera. Entonces, en Guerrero Calderón le sacó. lo platicaron. No, primero lo propuso. Llevaban como un año platicándolo hasta que el periodista, el Jaguar, El Jaguar Ríos Peter. Ríos Peter, se tuvo que bajar. Porque el PRD le empezó a meter instrucciones de a quién tratar bien y a quién darle besito y a quién darle cariño. Además dijo con Aguirre no pactó. No, además Exactamente. negociar con Aguirre. Y él no Quería quiso negociar con Aguirre y se tuvo que bajar. Y ese plan que traían en Guerrero, porque además ellos decían, no hay de otra. Si vamos compitiendo con los partidos, realmente no vamos a llegar a nada si no llegamos juntos. Si llegamos juntos, podemos amachinar y podemos tratarnos más o menos de tú a tú con las responsabilidades federales, cabrón. Bueno, ese es Broso, uno de los desafíos nada más que va a déjame. tener Astudillo, efectivamente, porque va a tener que tejer muy fino, es decir, por supuesto no va a poder gobernar solamente, no solo No. sin el gobierno federal, sino con el resto de los grupos y de los partidos políticos que va a necesitar, sin duda, para construir un gobierno de conciliación. ¿eh? Broso. Es decir, porque ahí los grupos políticos Sí. también son muy duros. Porque además ¿no? el PRD está muy manchado en Guerrero, el PRI, no se diga, muy manchado, y los únicos que presumían de pasar por buenos era el PAN, aunque se anden matando entre ellos mismos en Guerrero, que no deja de manchar, ¿verdad? No deja de manchar. Mira, Broso, no hay más que desearle buena suerte a Astudillo. Sin duda requiere de muchos atributos, de muchos apoyos, pero yo me permitiría humildemente, con una humildad cardoniana, hacer algunas sugerencias. Porque Beatriz habló del microcosmos. Sí, sí. Broso es el autor del de la microcosmos. frase. Mira, estamos viendo un deterioro de la política. Mira estas conversaciones que se filtran en Oaxaca. Mira esta lucha. ¿Cuáles? La conversación de Ulises Ruiz con el Scherer. empresario Scherer, Con Hugo Scherer. en donde hablan de la manipulación y de que un partido Hugo, postule y divida, etcétera, etcétera. Este conflicto en Colima de que se alunan las elecciones, imputaciones de un bando y otro bando de trampas. Este magnífico debate que tanto enaltece a Barbosa y a Maderito, que también le da una gran... Las barbosadas. Las barbosadas, Las dijo. barbosadas. No digas barbosadas. Después, yo diría que lo primero que yo le suplicaría o le sugeriría a Astudillo, conducirse con congruencia. Hace unos años, hace unos meses, se anunció con bombo y platillo el presupuesto base cero. ¿En qué quedó? ¿Se hizo ese ejercicio? Pero, ¿qué ¿Se le analizó? estás pidiendo a Astudillo? Que se conduzca con congruencia. Que ¿Pero qué asuma tuvo la que ver verdad. Astudillo con el presupuesto base? No. No, estoy es un poniendo ejemplo. Es un ejemplo que dice. Es que yo quería tocar el Lo que JJ quiso decir. Es un ejemplo. No, es que yo quería asumir lo del presupuesto base cero, pero no veía yo por dónde meterme y entonces fue con la recomendación a Astudillo. Ya me entendí. Ya entendí. Bueno, entonces... Difícilmente, pero ya te entendimos. Astudillo, Oye, pero entró por una puerta falsa. mira, el respeto a la ley, que ahora resulta que se hacen ceremonias para firmar convenios para respetar la ley. ¿Ah, sí? Sí. Con algo
Es para respetar la reforma constitucional y se firman convenios con los gobernadores. Acaba de firmarse en Puebla otro convenio de respetar los derechos indígenas cuando ya está en la Constitución. Por favor, ya no simulacros de que quieres cumplir la ley, que se cumpla. Simulaciones. Simulaciones. Yo pregunto a todos ustedes, a sus inteligencias y experiencias, Entonces aludes a mí. y a todos, desde luego, estoy preguntando a todos. Así como hubo un factor IEPO en Oaxaca, Sí. que dio la posibilidad de que el agua no se estancara, sino que corriera por lo pronto, donde te puedes explicar de dónde salían muchos dineros y para qué salían muchos dineros y para quién salían muchos dineros, que eso de alguna manera te da un poco de aire. Broso, ¿desde ¿no? cuándo tú vienes diciendo Pregunto. en tu programa que se vean las fuentes de los ingresos? Por eso, ¿Dónde? por eso. La huella del dinero. Pregunto, ¿habrá algo similar, tan patético o más, en Guerrero, que pueda darle vialidad a la vida, a lo que queda de vida en Guerrero? ¿Habrá algo que todo mundo sabe desde siempre, desde todos los Siempre gobiernos? lo hay. Debe haber algo. Siempre lo hay. Porque si estaba el Yepo ahí y venía la gente a negociar. Pero espérate, pero un poco- Yo un no poco sabía no, un a poco- qué viene a negociar si todo el mundo sabía del Yepo. Bueno, Tú tienes- es decir, la gente, tú lo que te refieres, trato de entenderte, es decir, ¿por qué hasta este momento se toman las decisiones que se toman en contra de la gente cuando muchos gobiernos han sido cómplices? Y todos sabían y han sido que habían esos autores? fondos. Por supuesto, y que además decíamos hace un momento, Broso, es decir, junto con la señora Elbester Gordillo, estos líderes de la gente debieron de haber sido conducidos al mismo tiempo a la prisión. Claro, porque dice sí, desde luego, de ahí mamaba la gente. Pero también Aquí. diputados, Bueno, pero es que, también pero, presidentes Yo creo que- municipales, claro, ¿no? Espérate. Esa energía Beatriz. positiva. No, pero Beatriz está mencionando algo. No, y lo dijo en mencionó alguna ocasión antes Rafael otra Cardona. cosa. O sea, ¿De dónde se creó toda la estructura? Los maestros no estaban para enseñar y para educar. El maestro era un operador político del PRI. Así funcionó. Esa fue la estructura corporativa creada desde Lázaro Cárdenas, que es el que realmente crea el sistema político. Cuando Plutarco Elías Calles dijo, pasemos del país de leyes de hombres indispensables a de leyes e instituciones, él seguía siendo el maximato. Cárdenas sí crea las corporaciones, crea sindicatos, crea una estructura corporativa, que soy el lastre más fuerte. Y esos maestros iban a promover el voto, a cuidar la casilla. Pero que, Contra pero eso que se está fueron las combatiendo. patas de la mesa del PRI. Claro. No, pero Bueno, espérame, pero hay a ver, una a ver, cosa, a ver. pero hay una cosa Pero- muy, espérate, Nacho. Guerrero es Espérame, otra espérame. bronca, o sea, El problema de Guerrero no es el problema, no hay similitud con lo de Oaxaca. ¿Por qué? Porque Pues en es- ya hay Oaxaca similitud, hay hombre. un grupo, espera, en Oaxaca hay un grupo Digo- beligerante adherido a una organización sindical que tiene una especie de tumor gigantesco, que se había aprovechado de un instituto que se llevaba la mitad del presupuesto del Estado, y una vez que le quitaste esto, desinflaste un problema político. Pero Guerrero no tiene un problema político. Guerrero es Todo es política, Rafa. Guerrero es una No, pieza. tiene uno, tiene muchos. Mira, no. Guerrero es una pieza que se le perdió al reloj de la máquina de la historia de este país. En Guerrero, el atraso es de siglos. De siglos. Eso que estás diciendo. ¿Como en Oaxaca o en Beatriz, Michoacán? A ver. más O en Chiapas. Guerrero, te voy a decir por qué más en Guerrero. Oaxaca tiene, dentro de las zonas más pobres que tú quieras y mandes, Oaxaca tiene una estructura El mayorazgo. política El mayorazgo, propia, usos y y costumbres. funcionan, a su manera funcionan bien, a su manera. En Guerrero no hay eso. la modernidad de Acapulco. Guerrero es más tribal, Guerrero es más Y el choque. primitivo y más violento. ¿Por qué? Por la pobreza. El problema de Guerrero es un problema de abandono. Y si el problema de Guerrero es ¿Abandono o indiferencia? la indiferencia no, produjo el no, abandono, el abandono produjo Pregunto la yo, indiferencia o las dos porque cosas. la heroína, Espera, la heroína espérame, la tienen cuidadísima no. y el corredor es un... Abandono de la Complicidad. gente. Lo que está diciendo Rafael Mira. siempre ha existido. Sí, pero Guerrero Aguas, Guerrero ahorita puede ser del pasado, pero Guerrero fue
el motor de este país en la independencia. Cuando y en ni la siquiera, reforma, cuando ni con siquiera, la misma o peor sí, Nacho, pobreza. pero ni siquiera Con se la llamaba misma- Guerrero, ni existía el estado de Guerrero, ni se había Y se llama subdividido el Guerrero, país de esa y manera. Se llama Guerrero No. por un gran caudillo. Se que llama fue- Guerrero por las espérame. razones que ya sabemos, como ¿Qué es Hidalgo lo se llama nuevo? Hidalgo y Morelos O sea, se llama Morelos. La pobreza, la pobreza, Sí, Diego. la desigualdad, los cacicazgos, digamos, han estado permanentemente. A eso me refiero. En la historia de Yo Guerrero. agregaría A eso algo me nuevo. refiero. Espérate, Yo lo agregaría nuevo, algo muy lo nuevo importante. en la historia de Guerrero es la expansión del opio. Sí. Eso sí está nuevo. Ahora, y yo agregaría Y algo, eso, Nacho. y es eso te dominante. crea otra dimensión Y eso de es problema. dominante. Y yo Y eso es agregaría- dominante. Pues dile al algo, ministro Bruno, Saldívar algo que muy legalice el importante del tema opio. de Guerrero, el ¿Y tema ya? de educación, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Ayer estaba escuchando hablar, analizar a algunos empresarios el tema de Guerrero. El problema de Guerrero también es educativo y ahí hay que ponerle el acento, Pues eso ¿eh? siempre todo el mundo lo ha Porque dicho, no, pues, porque hay una cosa muy importante. Si queremos, si se quiere salvar a Guerrero, es decir, si se quiere sustituir lo que decíamos, el negocio de la droga por otro tipo de economía, necesitamos mano de obra calificada y no la tiene Guerrero, ¿eh? No. Hay un problema de educación muy de fondo que tiene que ser resuelto. Pero fíjate nada más que Ya hay que estamos entrar, hablando Luis. de un asunto dominante. O sea, si la educación estuviera por resolverse. Que no así salga 1000 veces en la pantalla al día el señor Nuño, o 1500 veces. Pero tú- No importa, no importa. Que pero sale en la dominante pantalla para otros es efectos. La droga. Sí, claro. La droga. Yo creo Y que eso es ustedes- lo nuevo. Tú tenías incluso... Es el dominante. Tenías incluso los 80s, 90s, incluso un esfuerzo educativo en Guerrero, a lo mejor no tan exitoso, A pesar ¿no? de la pobreza. Con una bola de universidades privadas, a pesar de la pobreza. Eso más o menos, digamos, se iba replanteando. Sí. Y lo que te modifica, digamos, sustancialmente es la guerra, digamos, dentro del crimen organizado a partir del enorme Porque te poder del deteriora opio. todo. No, que te deteriora la mayor escenografía de este país que era Acapulco. Sí, claro. O sea, estaba perfectamente la escenografía acapulqueña. Se cayó el Mucha gente telón. enamorada, y de Se cayó el pronto telón. se empieza a caer y empiezas a ver las tripas de lo que hay. Yo te pongo Broso, un ejemplo. Es que Guerrero es la frase de Luis Cardosa y Aragón, dice, qué grande es México, que ni los mexicanos lo han podido destruir. Porque en el caso de Guerrero Así es. tienes todo un litoral Sí. que pudiera estar compitiendo con las mejores playas del mundo Como lo hizo alguna vez. y generar empleo, porque tienes que dar opción. Si tú acabas con la riqueza que genera la delincuencia, tienes que generar otras fuentes, porque si no se van al secuestro o se desvían a otras áreas. Entonces es un problema educativo, pero es un problema también, y ahí está el capital, o sea, cómo atraer inversiones. Porque ya no quisiera... Pero vamos, A ver, pero ¿cómo separemos puede nada más ser? dos cosas. A ver. O sea, está el dominante de la heroína, por ejemplo, que ese es un problema. Beatriz planteaba, ¿qué necesitarás generar en Guerrero Para que supere sustituir lo que la heroína da de comer a determinados Trabajo, pueblos? Pero trabajo, la cosa es empleo. que son dos asuntos distintos. Empleo. Mira, Una cosa es que crees empleo, Grosso. que haya educación, y otra cosa es que dejes pasar la droga. en la zona que tienes que montañosa, crear opciones. en la zona montañosa esta donde ahora hay tanto cultivo de amapola. de amapola y de opio y todo. Una vez yo fui a hacer unos reportajes a Guerrero y tenía miedo de meterme a la sierra. Pero en la época de guerrilla. Era en la época de guerrilla. Igual que ahora, que sigue la Sí, por eso no, pero... Entonces yo me acuerdo que le pedí Sin esta presencia de al jefe de la zona militar. algo de mota. No, yo se lo pedí, yo entré por Arcelia. Ah, ya. Entonces le pedí al jefe de la zona militar y me hizo una radiografía de lo incomprensible de los intereses ilegítimos que operan en Guerrero. Y me dijo, mire, usted no se puede meter a la sierra porque si lo ve un abijeo, lo puede confundir con un ganadero y lo mata. Si lo ve un ganadero, lo puede confundir con un abijeo y lo mata. Si lo ven con mis soldados, los guerrilleros lo van a querer matar. Si mis soldados lo ven, lo van a confundir con un guerrillero y lo van a matar. Entonces, la Si lo única ven los forma, la única policías, lo forma van es a- pasa por gay. La única forma es que se ponga usted una camisa azul. Y diga usted que... Para que todos Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Entonces ya... A ese mapa. Espérame. Entonces, me dice, porque los judiciales lo van a confundir con gomero o con marihuanero y los marihuaneros con policía. Le digo, oiga,
¿y entonces qué hago? Me dijo, pues vayas a Acapulco y déjese de andar perdiendo el tiempo por acá. Bueno, este cruce de estas madejas, lo único que ha generado en Guerrero es que el temperamento social dominante es la violencia. Sí. La violencia en todas las expresiones posibles. Hay un libro que a mí me encantaría que se reeditara. Es una crónica de la vida en Acapulco, pero no el Acapulco solo del jet set y El de atrás. un libro, los dos, la mezcla de los ya. dos. Y es Sí, un ahí va su libro comunicante. prodigiosamente escrito por uno de los más grandes escritores de México, injustamente valorado, que se llama Ricardo Garibay. Yo tuve la suerte de acompañar a Garibay, andábamos haciendo trabajos juntos, cada quien para lo suyo, cuando levantó la información para hacer ese libro. El libro comienza con una pelea de perros en La Laja y un tipo que mata a un perro. Y el libro termina con el tránsito de un personaje que acompaña a Garibay a todas partes y que le llega al final a decir lo contento que está porque ya se pudo comprar su mitihueso. Su mitihueso. Su mitihueso. Su mitihueso. Y se acababa de comprar su mitihueso cuando lo acribillaron en la costera. Entonces describe todo el panorama de una violencia inevitable, que lo mismo es el gobernador secuestrado o el gobernador, uno de los grandes gobernadores de Guerrero, Ruiz Macié, asesinado ¿Sabes qué también en la necesita Ciudad de Guerrero, México Grosso? y tal y cual. Todo. Todo. Absolutamente todo. Absolutamente claro. todo. Líder. Es decir, sí, no, pero todo. Es decir, necesita, por supuesto, el tema de seguridad, pero necesita carreteras. Porque, es decir, es un estado no conectado. Y que permite precisamente de lo que estamos hablando, la proliferación de todos estos negocios ilícitos. Bueno, lo que acaba de decir. Necesita- Rafa, si hubiera avanzado en algo, Guerrero, la sierra ya tendría caminos. Pero, ¿sabes? A No ver, puede tener caminos. No tiene caminos. Está tomada la sierra. Y los es que que tienen... todo el tiempo. Broso, tiene ínfima es que categoría. se Tiene mucho que ver. requiere A ver. política, se requiere un gobierno que se oriente con principios. Y de la misma obra de la que venía yo hablando, de Vasily Grossman, hay una frase que me fascinó, donde estaban en los campos de concentración y viendo, y dice, caray, ojalá y fueran tan humanos como los perros. Ahorita que estaba con la lucha de perros y todo, Y me que hay que acordé de hacer la algo con frase. los perros, tan también, humanos Grosso. como los Caray. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo que dice? dice, ojalá puedan ser tan humanos como los perros, porque Lo lograste, lo lograste. Con Entonces, eso nos vamos. Guerrero no tiene caminos. No tiene la sierra. ¿Sabes por qué el tren llega hasta Iguala y nunca llegó a Acapulco? Porque no quisieron. No. No lo dejaron en pasar. 1893 arrancaron. Se levantaron las comunidades porque sabían perfectamente bien que si el tren llegaba a Acapulco, llegaba al mercado, sus tierras y sus comunidades valían gorro. Y entonces la resistencia, digamos, de esa organización social de Guerrero impidió la llegada. como hasta la- muchas, para que se como quedara muchas, plusvalía ahí. Como porque muchas la vías de plusvalía comunicación. llevaba a la destrucción de las comunidades. Desde luego. En Chiapas se han Gracias, suspendido Nacho. carreteras, se suspendió el querido Broso. Saltún, se han Gracias, suspendido varias gracias. obras. Qué gusto. Muchas gracias. Encantada. Broso, Juan José querido. Rodríguez Prats. Qué bueno que tú y yo hoy Muchas coincidimos. gracias. Qué bueno que coincidimos todos. Gracias. Por lo menos coincidimos físicamente. Sí, Rafael Cardona, gracias. Chamacos, vamos a un corte. Regresamos al Mañanero. ¡Órale!